Ese lunes desperté temprano, con una mezcla de nervios y alegría. Había programado el despertador, pero la verdad ni era necesario porque la ventana en el techo inclinado del apartamento justo encima de la cama también era bastante útil para despertar temprano. Pero bueno, por esa misma ventana podía ver el cielo y la universidad, así que la luz de la madrugada no era tan mala. Desayuné tranquila, disfrutando del desayuno, de la calma y de la vista. Unos minutos antes del horario indicado salí rumbo a la universidad. Había calculado el tiempo justo para llegar ni antes ni después de lo establecido. Consfat era un edificio grande. En otros tiempos había sido la fábrica de teléfonos de la ciudad. Al llegar había un pequeño hall con una pantalla de bienvenida. Pero al cruzarlo se abría un espacio grande, muy grande. Y en un espacio así, sin referencias conocidas, me sentía como chiquita y bastante expuesta. Hasta se podría decir como un poco perdida. Y de alguna forma, instantáneamente, quizás inconscientemente, empecé a buscar o a crear esas referencias que necesitaba. En el centro del espacio, un espacio todo de color blanco y con el techo vidriado por donde los rayos de luz se colaban de manera bastante escenográfica, allí en el centro había una serie de mesas esperando para nuestra inscripción. Todo el equipamiento de ese sector era de color rojo. Y ese simple gesto de color ayudaba mucho a reducir la escala. Ayudaba mucho a generar esas referencias que buscaba al principio. Nos habían separado en grupos, así que busqué la mesa indicada para el mío y me puse a hacer la fila buscando nuevas referencias, buscando caras o miradas conocidas. Y ahí estaba Hugo. Ya habíamos conversado por WhatsApp en la preparación del curso y los pormenores del viaje, así que fue un placer encontrarlo ahí. Luego se fueron sumando más personas a la charla y el espacio comenzaba poco a poco a sentirse diferente. Caminando entre departamentos y bosques, estaba intrigado de ver a dónde iba. Tenía algunas ideas y proyecciones de lo que podía hacer. Venía con expectativas, pero sin saber con claridad qué iba a encontrar y con quién me iba a encontrar. Antes de tomar camino rumbo a la universidad, vi a Juan Carlos, la primera persona que me ha hablado del programa, lo cual me ayudó a colocar familiaridad a un entorno y un contexto muy distinto al que tengo en mi día a día. El cielo abierto, el bosque, las casas y un clima que no era ni frío ni caliente me ayudó a regular las emociones de un nuevo día y la expectativa de una nueva experiencia. Al llegar al edificio, que creía que era el edificio correcto, me acerqué a lo que pensaba que era la entrada principal. No tengo un recuerdo claro de la sensación de pasar el primero y el segundo umbral de la universidad, mas sí recuerdo el primer impacto del salón abierto que te recibe, un espacio brillante, con muros blancos, con concreto reflejante gris en el piso, una cubierta con apertura de luz al sur, donde podías ver el cielo, mas no podías ver el entorno donde se encontraba el edificio. Un poco un reflejo de lo que sentía. Podías ver el cielo, pero ninguna referencia. Sabías que lo que veías me gustaba, pero no tenía claro dónde estaba ni lo que era. Un balance entre confianza e incertidumbre. Los muros blancos, que probablemente no eran del todo blancos, para mí fueron un bastidor en blanco para formar nuevas experiencias. Si no hubiera estado a la expectativa de una nueva experiencia, probablemente ese espacio me hubiera resultado frío y poco estimulante. Fue un espacio que te ayuda a sentir, a voltear, a ver dentro de ti. Vi a personas formadas en las filas, esperando su registro. Me formé buscando referencias, puntos de encuentro, sin darme cuenta que iba a encontrar esos puntos de referencia pronto en ese mismo espacio. A los pocos minutos de estar formado, conocí en persona a Gaby. ¿Qué tanto nuestra experiencia son memorias que nos contamos en nuestro presente? Como ya les adelanté en el episodio anterior, hoy vamos a darnos el gusto de conversar un ratito con Hugo Avendaño, quien es arquitecto e investigador y es director de estudio en la firma internacional de arquitectura y diseño Space, que tiene base en Ciudad de México. Como ya les conté, Hugo centra su trabajo en la búsqueda de difuminar las fronteras entre el arte y la ciencia hasta que no existan fronteras, para lograr así una integración profunda de conocimiento. Así que bueno, ya presentado, Hugo, ¿cómo estás? Antes que nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación para esta charla. Y bueno, voy a empezar con una pregunta que es, ¿por qué un arquitecto llega a la ciencia y a la neurociencia? Gaby, muchas gracias por la invitación.
Eh, Mi recorrido de la arquitectura y la ciencia, yo creo que empezó por buscar una cierta certidumbre en el diseño, buscar tierra firme, una base sólida al momento de que estás diseñando, al miedo a la subjetividad del diseño, de alguna forma encontrar un camino, una luz que te vaya guiando sobre este camino del diseño. Más sin embargo, te das cuenta con el tiempo que la intuición y, y la evidencia y la ciencia pueden ser grandes socios y pueden trabajar juntos para lograr un proyecto integral y que resuelva las diferentes capas de necesidades que tienen los usuarios. Entonces me parece que por ahí empezó la razón de traer a la ciencia a mi práctica, a mi disciplina en mi día a día, pero no como una totalidad, sino como un gran complemento, un buen fundamento donde se despliegan muchas capas de niveles de necesidades en un proyecto. Y bueno, en mi familia siempre ha existido la curiosidad por la ciencia. Desde mi abuelo y mi papá coleccionaban muchas revistas de ciencia, de divulgación, de National Geographic. Entonces siempre en la casa había esa curiosidad. Y mis papás, por un lado, mi mamá un poco más del lado del arte, mi papá un poquito más del lado de la ciencia y la música, me iban inculcando esto. Y en algún momento, cuando estaba estudiando arquitectura, en la universidad, mi papá me regaló una revista de National Geographic que justamente hablaba de cómo el cerebro procesa las caras y así puede reconocer a alguien familiar, ¿no? Y se me hizo muy interesante cómo entra esta información, cómo procesamos esta información y arroja un resultado. Luego, después, un año después, probablemente me regaló un libro de Michio Kaku, que es el libro, se llama El cerebro el futuro, no, es El futuro del cerebro, se llama. Y este libro tendrá 15 años más o menos, desde que salió, un poco más, y hablaba de todas las posibilidades que estaba abriendo la investigación, la ciencia, la neurociencia, para el descubrimiento del cerebro humano. Y me di cuenta que es un mundo infinito, fascinante, y ahí pues me interesó muchísimo y fue cuando empecé y cada vez he ido buscando profundizar más en ese conocimiento. Y bueno, ya hace más de 4 años tengo la oportunidad de trabajar y colaborar en Space con Juan Carlos Baumgartner, que es el director y fundador de la firma. Y bueno, ahí tengo la oportunidad de tanto estudiar, investigar, pero también llevarlo a la práctica, que eso para nosotros es muy importante. Entonces vamos de la teoría a la práctica constantemente y a veces ida y vuelta, se retroalimentan y esto ayuda a validar mucho del conocimiento que se está viendo en teoría, pero también que debemos validarlas en diferentes contextos, en diferentes situaciones, porque la teoría siempre tiene variaciones, ¿no? No podemos a veces aplicar lo que se ve en laboratorio a lo que sucede en la práctica. Hay demasiados factores que hacen único cada proyecto y cada variable del proyecto. Y bueno, sumado a todo esto, mi pareja Ángeles es psicoanalista y le apasiona el comportamiento humano. Entonces, bueno, el recopilado de todo esto creo que me ha ido empujando en este camino y me da gusto poder estar en un camino donde la arquitectura no simplemente es este elemento geométrico formal, fijo y permanente, sino que se trata de percepción y de estímulos. Súper interesante y ya que me das ese pie, ¿qué es para vos la arquitectura en todos estos años de recorrido que llevas encima ya? Bueno, la arquitectura para mí responde a necesidades biológicas básicas y no significa que hay necesidades más importantes que otras, pero sí podemos establecer un estándar biológico básico, como es la luz natural. Todos necesitamos la luz natural. Tenemos un mapa neuronal específico que se crea con el entorno y es como una huella digital, no como una huella, como una huella dactilar. Y este mapa neuronal no es estático, va cambiando a lo largo del día y durante toda la vida de la persona. Por lo tanto, la arquitectura tendría que tener algo de eso, ¿no? Es simbiótico. Vos hablabas ahí
No nombrabas como muchas disciplinas, hablaste de la biología, de la fisiología, capaz que hasta también psicología, economía y tal, ¿no? Y ya lo hemos hablado otras veces de la riqueza que hay entre ese intercambio de disciplinas. ¿Cómo haces vos para unir la arquitectura con la ciencia y todo este mundo de disciplinas en tu día a día? Sí, claro. Esa parte la tenemos ya muy, o sea, como seres humanos estamos muy acostumbrados a tener dividido, segmentado las diferentes especialidades. Entonces cada quien investiga y trabaja como parte de la rutina en su especialidad y desde una perspectiva en específico. Y eso me hace ruido porque deja mucho conocimiento aislado. No estás viendo un panorama conectado. Me acuerdo una vez que estaba en la universidad y estaba bastante clavado con el tema de biomimicry, donde el diseño imita y se inspira en patrones naturales y diseños naturales, bueno, no naturales, sino biológicos, evolutivos. Y fui al departamento de biología porque dije, sí, hay especialistas que se dedican a estudiar la naturaleza y el comportamiento biológico de los seres. Voy a ir con ellos para estudiar esa parte y entenderla y ver cómo la puedo implementar en el diseño. Y tuve varias pláticas, varias reuniones con diferentes áreas del departamento de biología y no me terminaron de entender cómo quería yo hacer esa simbiosis, esa unión a partir de sus investigaciones y su conocimiento. Entonces ahí me di cuenta que hay barreras que hemos construido donde el conocimiento no puede fluir. Entonces de verdad necesitamos trabajar no nada más en cada quien investigar por su cuenta y unir el conocimiento, sino trabajar en conjunto para producir conocimiento nuevo y no conocimiento aislado. Entonces, bueno, en la oficina es algo que hacemos mucho, tratamos de involucrar a diferentes especialidades, no nada más arquitectos y diseñadores, sino especialidades como psicología ambiental, que muchos psicólogos conocen mucho más sobre el usuario y las personas que están dentro de ese espacio que estamos diseñando. Entonces, como arquitectos a veces tenemos ese sesgo, ¿no? De decir, no me interesa quién habita, sino me interesa el resultado final de ese objeto táctil que parece que no es, que estará ahí por tiempo indefinido y no mutará y no estará cambiando y no estará modificando el comportamiento de las personas, ¿no? Entonces ahí como arquitectos, entendiendo la influencia que tiene el entorno construido en el usuario, debemos de ser mucho más responsables. Entiendo que hay muchos sesgos por quién está diseñando. Como diseñador, como arquitecto, tenemos que tomar decisiones, ¿no? Y esas decisiones pues vienen con ciertos sesgos. Dependiendo tu pasado, la situación, el contexto en el que estás, resuelve el proyecto de alguna forma. La idea es cada vez más poder probar esa subjetividad, poder a prueba. Y tú que hablas mucho de la empatía, creo que también la empatía es algo muy importante para este estudio que haces durante los proyectos, ¿no? Donde sí hay una subjetividad y sí conoces que estás tomando decisiones sesgadas, que necesitas tomarlas en algún momento porque te delimita que tienes que entregar la obra, el espacio se tiene que habitar y se tiene que entregar. Entonces ese tienes una limitante y por otro lado tienes la subjetividad que no tiene tiempo, ¿no? O sea, puedes estar investigando y puedes estar preparando un proyecto indefinidamente. Entonces el requerimiento por terminar ese espacio pues te limita a que tengas que empezar a tomar decisiones. Y la investigación y los laboratorios de neurociencia alrededor del mundo siempre están proponiendo nuevas investigaciones, siempre están encontrando nuevo conocimiento, y esto pues hace que no te puedes detener a dejar de construir vivienda, ¿no? No puedes dejar de construir oficinas o hospitales porque hay nuevo conocimiento. Tienes que partir de lo que ya existe, aplicarlo lo mejor posible, con la mayor conciencia posible, y entregar el proyecto considerando la mayor cantidad de variables, ¿no? Pero bueno, esto es infinito. Al final de cuentas, entre más buscas, entre más rascas y vas jalando el hilo, te vas dando cuenta que puedes llegar a un nivel de detalle mayor y a un nivel mayor de investigación. Si conoces al usuario, si te conoces a ti mismo, puedes llegar cada vez más a mayor detalle
probablemente te ha pasado, pero sientes que el proyecto le falta, ¿no? Me hubieran dado un día más, me hubieran dado una semana más, un mes más, y hubiera cambiado cosas, ¿no? Y es por esto parte de la subjetividad de nosotros que constantemente va cambiando. Bueno, la importancia de esto de, por lo menos, reconocernos en esa subjetividad, ¿no? Reconocer que estamos actuando desde ahí ya nos sirve. Y te escuchaba y pensaba también que la ciencia nos ayuda a poder agregar algunas dosis de objetividad dentro de esa subjetividad que somos, porque en definitiva no podemos escapar de ser, y esa subjetividad hace a nuestra identidad también. ¿Cómo, Claro. cómo ves vos cómo entra la subjetividad en el espacio y en la arquitectura y en el diseño? Sí, porque todo tiene esos sesgos, ¿no? O sea, hasta la ciencia tiene esos sesgos, ¿no? Dependiendo en qué sujetos hicieron la investigación y bajo qué circunstancias, ¿no? Tiene su dosis de subjetividad también. Es muy interesante si nos permitimos conocernos Sí, y entender las decisiones que tomamos, que a veces es bien difícil encontrarle razón, y si abrazamos esa parte de la subjetividad y si lo vemos como esta potencia o inclusive del instinto y la intuición, si sí. empezamos a valorar esta parte, siendo conscientes de quién está enfrente y que te vas a convertir en el usuario por el tiempo que dure el proyecto, no te vas a poner en los zapatos del usuario, creo que podemos hacer las paces con esa subjetividad y no verlo como una incertidumbre o un miedo a no conocer lo que estás haciendo, sino una forma de potencializar lo que estás haciendo, pero siempre con la conciencia. Y el autoconocimiento también es muy interesante porque te vas conociendo, pero al mismo tiempo que te vas conociendo vas cambiando porque las circunstancias siguen sucediendo, la vida y el entorno sigue cambiando. Entonces, así como te vas conociendo, te vas reconociendo y te vas desconociendo también. Sí, yo creo que ahí sucede como algo bien interesante con los clientes, cuando uno se abre a esto de aceptar que está partiendo desde una subjetividad y abrirse a esto de la empatía que vos decías, ¿no? Y generar como ese vínculo con el cliente, ¿no? De apertura, de escucharlo, de uno ponerse en el rol de como, ¿no? De tomar, como decía Palasma, ¿no? De tomar el rol de como si fuera la persona que va a vivir ahí. También se da un juego súper interesante que es que vos también te vas conociendo más, abriéndote a conocer al cliente, ¿no? El cliente siempre tiene muchas cosas que a uno le sirve para ser mejor persona y mejor arquitecto, las dos cosas. Y creo que ahí está súper interesante el esto de habilitar, de salir capaz del rol más frío del arquitecto y abrirnos y a confiar también en esa intuición. Para mí lo súper interesante está como quizás en la mezcla, ¿no? En lo que vos decías, la intuición y la ciencia, pero habilitar las dos, que se crucen. Claro, y no podemos, o sea, como arquitectos, pues debemos estar abiertos a escuchar lo que tiene que decir la persona que va a habitar, ¿no? Muchas veces, si nos vamos desde la perspectiva de arquitectura sin entender al usuario, pensamos que tenemos todas las respuestas. Pero ahora, si el usuario fuera, el arquitecto siempre es el mismo, ¿no? En tus proyectos siempre va a ser el mismo arquitecto, pero por alguna razón todos los proyectos son diferentes, porque debemos estar abiertos a recibir las necesidades del cliente y no las necesidades nada más elementales donde vengo aquí a dormir o vengo aquí a comer o vengo aquí a colaborar, sino necesidades inclusive inconscientes, que eso lo puedes ver abriendo los ojos hacia el cliente y viendo su comportamiento para poder diseñar algo que resuene con el usuario, con el cliente, con la persona que te está pidiendo el espacio, que tiene la necesidad de ese espacio. Sí, y abrir la cancha también al plano emocional, ¿no? No dejarlo de lado y estar atento a esas necesidades emocionales del cliente. También ahora te escuchaba y pensaba la diferencia que creo en el estudio ustedes trabajan tanto con arquitectura como con interiorismo, ¿no? Y la arquitectura quizás tiene esto que vos decías de la permanencia en el tiempo por muchos años, pero el interiorismo es algo mucho más dinámico. Entonces lograr que los espacios permitan que esos interiores puedan ir evolucionando como van evolucionando las personas que van viviendo ahí adentro, que las emociones y este autoconocimiento va haciendo que uno vaya pasando por diferentes etapas. Está súper interesante la relación también entre arquitectura e interiorismo, integrando mismos conocimientos. Sí, es muy interesante ese tema, que hay muchos arquitectos que te van a decir buscamos la mayor flexibilidad posible, pero hay otros arquitectos que te dicen buscamos responder a la mayor cantidad de necesidades. Entonces, entre más necesidades específicas y particulares estás respondiendo,
menos estás perdiendo flexibilidad. Ahora, la flexibilidad es buena porque te puedes modificar durante el tiempo, pero tampoco durante el año o 2 años o 3 años que no estés moviendo el espacio, no va a estar respondiendo de una forma eficaz a cómo un proyecto lo está haciendo si reduces flexibilidad y agregas flexibilidad. ¿Cuál sería la otra palabra? Si no es flexibilidad, es Como más estructurado, rigidez, no sé, ¿no? rigidez. Estructurado, yo creo que sería si tienes algo muy Sí, flexible o algo muy estructurado. Lo estructurado pues te delimita muchísimo, pero sí. a la vez es como es como un reloj, ¿no? Funciona cada pieza para lo que necesita y rinde de la mejor forma, ¿no? Si tienes un espacio para dormir, no sé, un conjunto de cuartos para dormir y luego lo quieres reconvertir al día siguiente en un espacio de fiestas o algún evento mayor, pues estás contraponiendo dos actividades opuestas que en algún momento en el tiempo se pueden complementar, pero en el espacio ese es el reto: cómo vas a hacer que el espacio funcione muy bien para que las personas estén relajadas, pero por otro lado que el espacio funcione muy bien estimulando a las personas. Bueno, ahí tenemos un desafío nuestro. Claro, y para mí es un debate que no necesariamente se tiene que cerrar, sino más bien discutirlo y platicarlo y llevarlo a la práctica en casos particulares, porque cada proyecto va a tener diferentes factores que te hagan tomar ciertas decisiones. Hay los proyectos mezclados que les llaman, donde colocas diferentes actividades en un mismo espacio. eh, y aquí tiene que ver también la influencia en la adaptación que tienen las personas. Qué tan fácil se pueden adaptar las personas a ese espacio para trabajar ahí o hacer ejercicio o convivir, ¿no? En un mismo espacio. Creo que es un balance y un equilibrio que el arquitecto junto con el usuario, entendiendo el usuario, vas a poder resolver de forma exitosa o no. Sí, conociendo bien las características de su usuario, ¿no? Que a veces quizás no sea el mismo en un momento y en otro. También está eso. Claro. Bueno, y hablando de esto, sí, ¿qué consejos, no se te ocurren así como consejos prácticos que podamos aplicar sobre bueno, todo esto que veníamos hablando, ¿no? Consejos Cómo prácticos alguien, para o en su consejos casa o prácticos en el respecto. trabajo. Sí, es muy importante tomar en cuenta que cada consejo varía dependiendo el individuo, el contexto, las personas. No hay una solución única para nada, ni hay una receta en, en el tema de arquitectura y la subjetividad. Y es irónico también dar una recomendación práctica en temas de arquitectura y subjetividad, porque justamente estamos hablando de que la percepción y la forma que procesamos estímulos es muy compleja y es individual, ¿no? Está construida para cada persona. Sin embargo, creo que el camino, ya seas diseñador, arquitecto o usuario del espacio o habitante del espacio, pues, es reconocer tus estados, reconocerte a ti, buscar qué te hace bien, qué influye en ti, cómo influye o por qué influye, hacerte esas preguntas, estar presente, porque las respuestas están en la presencia. Sí. Y cuando puedes identificar esto, puedes replicarlo, ¿no? Como no sé, esto es para usuarios y arquitectos, ¿no? Las cosas que te hacen bien las puedes empezar a replicar y las puedes agregar en tu día a día. Algo muy importante de esto es que hagas cosas que puedas hacer constantemente. No hagas algo que solamente puedas hacer un día o dos, ¿no? Sino que puedas mantener esa constancia en el tiempo y ir cambiando y tomando en cuenta que también las circunstancias y tus propias circunstancias van cambiando y esas prácticas que realizas van a ir cambiando como tu propia subjetividad. Sí, siempre terminamos como en el autoconocimiento en algún punto, ¿no? A salirnos como de ese automático en el que estamos, Sí, ¿no? Sin querer siempre. autoconocimiento o de construcción, porque como que nunca vamos a llegar parece que no hay un punto final en ese recorrido, sino siempre vas deconstruyendo más y es un recorrido que no tiene ese, bueno, en mi opinión no creo que llegamos a ese nirvana o esa estación final, ¿no? Y eso para mí es una oportunidad y te quita también un peso de encima, ¿no? De siempre tener marcado a dónde tienes que ir y hacia dónde tienes que llegar, ¿no? Te quita un
peso encima que estamos aquí para disfrutar y para ver cómo es el proceso y estamos en un entre. No sé si ya hablaste del tema del infinito, pero estar en este entre Estaba pensando en el episodio anterior que hablaba de Estocolmo y esta sensación de estar entre los dos infinitos, ¿no? Y nosotros de ahí. los dos infinitos y en muchos aspectos estamos entre el infinito cósmico y el cuántico y estamos entre el infinito de cuando nacemos y antes de morir, entonces estamos en esos entres. Y pues si reconocemos o sea, si tenemos claro nuestras necesidades biológicas integrales, ¿no? O sea, que abarca múltiples dimensiones, y eso lo podemos traducir a rituales, a coreografías que hagamos día a día. Y el espacio es una gran herramienta para que estas coreografías puedan permanecer durante el tiempo y nos ayuden a mejorar la consistencia en nuestras actividades que queremos hacer y nuestra rutina diaria. Sí, eso me parece súper interesante, que es algo que me parece bien concreto y que ya lo hemos hablado otras veces, ¿no? De poder identificar, de repente si queremos agregar un hábito, poder estudiar nuestra coreografía dentro de nuestros espacios y ver, bueno, dónde dejarnos algo que nos despierte el interés o que nos recuerde. Quizás es, no sé, el ejemplo que pone en este libro de los hábitos atómicos, que es que en una familia que quiere empezar a comer más fruta, entonces se deja a la vista la fruta por un espacio en el que siempre pasa, ¿no? Entonces, si uno hace consciente cuáles son los recorridos en los que hace, ¿no? Prestamos un poquito de atención, que a veces lo hacemos medio en automático, pero si prestamos atención cuáles son los espacios de la casa que más utilizamos y en qué momento, y queremos hacer algún cambio que sabemos que nos va a hacer bien o que estamos buscando generar, son pequeñas cositas que podemos agregar en nuestra casa y que yo creo que eso hace al interiorismo, que es tan importante como decisiones más macro, ¿no? Claro, y eso me devuelve al tema subjetivo de inclusive el mismo espacio el mismo espacio que comparte una familia es diferente la forma en que se mueve en el espacio y la forma en que percibe. Pueden tener el mismo mueble que lo recibe al llegar, pero cada quien lo va a percibir diferente y cada quien lo va a utilizar de diferente forma. Entonces, inclusive en ese sentido, un ejercicio creo que la subjetividad nada es real, o sea, la subjetividad está en todos lados y entre más cuestionas eso, más puedes darte cuenta lo subjetivo en el entorno que vivimos y por qué nos cuesta trabajo a veces tanto coincidir con otra persona, ¿no? Si te quieres meter en la cabeza de la otra persona para entender por qué se comportó de cierta forma, y es justamente por eso, porque la realidad varía por muchísimas razones. Y por ejemplo, si tenemos una manzana, si pensamos en una manzana, ya que todos hayan imaginado una manzana, podemos ver cómo es esa manzana, qué color tenía, estaba completa o estaba partida, veías solo una parte o la veías toda la manzana, reflejaba una luz, tenía luz natural o luz artificial, estaba colgada en un árbol o estaba tirada en el piso, o estaba en un frutero o estaba en un súper, estaba sola o estaba con otras manzanas o con otras frutas. Cuando pensaste en esta manzana, ¿tenías hambre o no tenías hambre? Entonces el objeto pensado y percibido, más bien el objeto pensado se percibe de infinitas formas. Esto se puede usar a nuestro favor en la forma en cómo configuramos nuestros refugios y nuestro espacio. Cuando te escuchaba y pensaba en nuestros relatos de cómo llegamos a la universidad, ¿no? Que ahí íbamos ¿no? El mismo día íbamos a la misma experiencia, si se quiere, y cómo percibimos los espacios cada uno de manera diferente. Incluso mismos elementos que cada uno los miraba de diferente manera. Estaba bien interesante. Creo que eso muestra bastante lo de la subjetividad. Claro, como tú percibías estos muros blancos o como yo los percibía. Yo no me acordaba de la pantalla que mencionas, yo no me acordaba de esta pantalla que te recibía, que tenías entrando a la izquierda. Ahora que te escuché, me acordé de esa pantalla, pero era algo que yo había omitido. No tuvo el impacto para que trascendiera en mi memoria. Pero bueno, creo que la luz en los dos tuvimos esa atención de recordar ese elemento de diferente forma, ¿no?
Sí, sí, porque vos mirabas, vos no, vos hablabas de lo que veías para afuera y a mí el recuerdo que me queda es como esos dibujos que generaba en el piso, esa luz que entraba por la ventana, ¿no? Entonces es como el mismo elemento, ahí está bien claro el ejemplo de un poco de lo que decías de la manzana. Cada uno, según el background y todas las emociones que trae y su historia, va percibiendo lo mismo, nos va afectando de manera distinta. Sí, y también si nos ponemos a pensar en cómo fue el espacio cuando terminó el programa, o sea, que fue ya como percibías el espacio, cambiaba completamente, un espacio ya familiar, ¿no? Sí, totalmente. Ya, ya lo tenías como un referente, las puertas, el acceso, la cafetería, todo ya era parte ya estaba integrado en ti y no era ninguna novedad. Más, me parece que las ventanas, todo, la luz que entraba por la cubierta, cambiaba a lo largo del día, ¿no? Entonces eso Sí. también ayudaba a todo el reflejo de los muros blancos y este bastidor vacío que eran esos espacios, iban transformándose durante el día, ¿no? Yo creo que la experiencia del curso que fue como tan interesante en el sentido de que muchos de todos esos estudios más científicos se trabajó mucho de llevarlo al cuerpo, ¿no? También y a nuestra emocionalidad. Bueno, vos participaste en uno de los talleres donde también, ¿no? Hicieron meditaciones y trabajaban bastante con el cuerpo. Creo que también lleva a que uno ahora cuando recuerda ese lugar trae buenas emociones acompañadas, ¿no? Creo que la mayoría de los que fuimos al curso podemos decir eso, que tenemos como un sentimiento común en algún punto sobre ese espacio, independientemente de que todos lo hayamos vivido de manera distinta. Claro, y eso es muy importante al momento de diseñar e imaginar un espacio. Tenemos que pensar con el cuerpo y tenemos que pensar bueno, de forma integral, ¿no? No separar el cerebro como un elemento y el cuerpo como otro, sino esos son estímulos simultáneos y constantes. Y así es como construimos la experiencia. Te iba a pasar unos consejos que como usuarios de los espacios podemos utilizar al momento de diseñar y pensar cómo van a ser los espacios. Por ejemplo, la vista, o sea, la vista, dependiendo la cantidad de estímulo visual que tengas, si es un espacio oscuro o es un espacio muy iluminado, cambia la forma que percibes el tiempo. Entonces, entre menos estímulo visual tengas, entre más oscuro sea un espacio, el tiempo lo vas a sentir que pasa más lento. Entonces, se alarga la percepción del tiempo. Eh, el, Interesante. otro, el otro consejo puede ser el de los aromas. Entre más intensos son los aromas en un espacio, el espacio se puede sentir más chico o más íntimo. Y entre más sutiles son los aromas, el espacio se siente más grande, la escala cambia. Otro que también podemos utilizar es el del tacto. Cuando tenemos superficies rugosas, con mucha textura, tendemos a sentir que la distancia que estamos recorriendo es mayor que cuando tenemos contacto con superficies lisas. Está buenísimo eso como para aplicar, ¿no? Como datos que me parecen súper interesantes para aplicarlos de repente en cositas de nuestro día a día, pero también pensaba, ¿no? En locales comerciales, oficinas, todo esto, ¿no? Cómo influye. Son lugares donde pasamos muchas horas y que quizás los que toman decisiones sobre estas cosas no seamos nosotros a veces. Y cómo influye en cómo nos podemos sentir ahí dentro. Eso Sí, va un claro, poquito. y estas ideas cambian, ¿no? Porque de repente alguien te va a decir que las superficies rugosas no les gustan, o por alguna razón de contexto personal o de historia personal, no les gusta los espacios oscuros, ¿no? Entonces quieres tener este espacio muy iluminado. Entonces, esto no se puede aplicar como una regla, sino tiene que tomarse con mucho cuidado y a quién se le está aplicando, ¿no? Y también dependiendo si son gente de qué edad son estas personas, ¿no? A quién estás aplicando estas estrategias. Cada persona va a tener diferentes estímulos del entorno y también durante el día no necesitamos los mismos estímulos. Por ejemplo, el balance, los balances de estímulos son muy importantes. En el día, en la mañana, es importante tener estímulos, ¿no? Para despertar, pero conforme va pasando mediodía o se acerca la tarde, 6 de la tarde, necesitas empezar a bajar los estímulos y las personas necesitan empezar a preparar su cuerpo para dormir.
y lo que hace la iluminación artificial es que nos mantiene despiertos más tiempo metiéndonos con nuestros ciclos hormonales y afectan en cómo dormimos y prolongan probablemente el aumento de la melatonina para el sueño. ¿Qué me puedes decir ahí de la temperatura de color de las luces, de la iluminación? Que a veces es algo para nosotros puede ser como muy obvio, pero a veces no lo es tanto. Sí, eso es un tema muy interesante, es porque muchos proveedores, y esto es algo que Juan Carlos lo ha mencionado varias veces, porque los proveedores mencionan el tema de la luz, que es puedes ir cambiando la luz dependiendo del día, ¿no? Entonces no puedes mantener el mismo color, la misma temperatura de luz durante todo el día, pero no nada más es la temperatura ni el color de la luz, sino es la frecuencia de las ondas de la luz. Entonces nuestro ojo es mucho más complejo que solamente para percibir el color, sino también debe de variar la frecuencia de la iluminación. Entonces si necesitas tener algo mucho más parecido a la luz natural, los 6000 kelvins durante la mañana, que es lo que quieres despertar, quieres tener ese golpe de cortisol que te ayude a despertar, a moverte. Por eso es tan importante salir en la mañana, las primeras horas de luz de sol, tomar esa luz para poder tener esa subida de cortisol que te active, que te ayuda a concentrarte, a estar alerta. Conforme va pasando el día, la temperatura del sol y el tipo de luz va cambiando. Entonces ya no son 6000 Kelvin, sino deben de empezar a bajar a 5, a 4, a 3 y hasta 1800, ¿no? Que ya debe de ser la última luz artificial que empieces a ver en el día, en la noche, para preparar tu cuerpo para dormir. Pero no nada más es el color, sino también la frecuencia. Es súper interesante, sí. Porque no, creo que todos tendemos o se tiende a mucho, ¿no? Muchas veces vamos a las casas y es toda la iluminación, ¿no? LED bien blanca, brillante, y está ahí pareja para todos lados. Sí. Y no hay sombras, ¿no? No. Entonces todo se percibe plano. Sí. No todo se siente uniforme. Es como un render mal hecho cuando estás haciendo Sí. la iluminación no es realista, se ve todo plano. Pues eso mucho pasa en muchos lugares, ¿no? En restaurantes, en supermercados, en oficinas, donde todo es parejo y no quieres estar ahí más de 15 minutos, quieres salir corriendo porque en realidad te termina afectando. Y traemos el celular también mucho tiempo con luz fría, produciendo luz azul, y está dañando y alterando los procesos corporales y fisiológicos que tenemos. Sí, totalmente. Esto yo siempre insisto cuando trabajamos en los interiores en generarnos que con la luz nos permitamos generar diferentes escenarios, ¿no? Diferentes ambientes dependiendo del momento del día que sea o de nuestro estado de ánimo y tal. Poder generarnos, a veces tenemos más herramientas y más posibilidades, a veces menos, pero prestar atención a tener por lo menos 3 posibles escenas diferentes de poder generar en cada espacio. Sí, para diferentes actividades, para diferentes usuarios y para diferentes horas del día, ¿no? Es súper importante. Sí. Se siente en el cuerpo después la diferencia. Y dar opciones al usuario, me parece que eso es clave y fundamental en cualquier proyecto, que tenga posibilidades de elegir. Exacto. Lo de la subjetividad, ahí volvemos. Sí, exactamente. Bueno, Hugo, te agradezco un montón esta oportunidad. Es mi primera experiencia de entrevista, así que un lujo enorme que compartieras este ratito con nosotros. Así que no sé, si quieres decir algo más para despedirte. Muchas gracias a ustedes. Me siento... Es un honor ser el primer invitado y espero estas conversaciones continúen. Sí, van a continuar, eso dalo por hecho. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias a ustedes.